Y de esos 3 partidos, que todos fueron además, excepto uno de Nations League, otros 2 amistosos, solamente un total de 45 minutos. Y Javier Aguirre lo ha dado ya como uno de los 12 mundialistas, como también los que se quedan fuera, ¿no? Richard Ledesma, Marcel Ruiz, Charly Rodríguez, quizá por ahí hasta Everardo López. Y lo mismo Diego Lainez, ¿no? Más allá de que lo habíamos anticipado hace varios meses. Me quiero detener, León, en el caso de Marcel Ruiz. A mí me dicen, dentro de estos borradores que tú mencionas, fue el caso que más trabajo le costó a Javier Aguirre y su cuerpo técnico en decidirse en no convocarle, que estaban en ese estire y afloje en cuanto a ver cómo estaba físicamente y que al final se han decantado por no llamarlo, porque no había, y así me lo han dicho, León, a ver tú qué sabes, no había garantías médicas de que estuviera al 100%. Y cuando digo 100% es evitar una posible recaída de esa lesión. Y que por ahí fue la determinación final del cuerpo técnico y de Javier Aguirre para decir, no nos podemos arriesgar por más que aparentemente sí esté bien, ¿no? Por ahora. La información que tienes es correcta y te voy a dar más información relacionada a eso. El problema más grande entre los clubes y la Federación Mexicana de Fútbol con esta lista fue la declaración de Duilio Davino, el director de las selecciones nacionales, en donde él dice, bueno, todos los que vayan a formar parte estarán en la Copa del Mundo porque se los vamos a quitar a los clubes de la fiesta grande. Esa declaración pública, al final, de una u otra manera, puso tanto a los equipos como a la propia selección mexicana y su cuerpo técnico y por supuesto a los aficionados y medios de comunicación con el entendido de que todos los que salieran pues tienen que estar sí o sí en el Mundial. Y yo te puedo decir que gran parte de las 5 semanas y media, que son 37 días en total de trabajo de Javier Aguirre en esta concentración previa y desde luego los partidos que tendrá antes del 11 de junio contra Sudáfrica en este Estadio Ciudad de México, era en buena medida para ir viendo a los jugadores, para ver cómo evolucionaban, si terminaba de convencerle un Marcel Ruiz, si de repente integraba a un jugador del fútbol europeo que a lo mejor tuviera dudas si está al 100% como un Rodrigo Huescas, de repente el hecho también de que Everardo López se lo quito a Toluca, pero no estoy seguro si lo voy a llevar como el suplente de Johan Vázquez al Mundial, y Toluca dice, sí, pero si me lo vas a quitar, pues entonces sí, convócalo, híjole, pues estamos viendo. Ese fue el gran problema, Adal, que esta lista son jugadores que van a estar en el Mundial y de repente el Vasco ya no tenía margen de error para hacer pruebas y ensayos en su concentración previa. Ese es el problema de querer tener tanto tiempo a unos futbolistas para preparar esta Copa del Mundo cuando está la liguilla. Nada más para confirmar, 6 de mayo reportan en el Centro de Alto Rendimiento estos futbolistas convocados que van a tener vacaciones, excepto los de Toluca que van a ir a ese partido de Conca Champions, ¿no, León? Sí, es correcto, solamente a la semifinal de ida de la CONCACAF Champions Cup, esa es la excepción con los del Toluca, dado que Tigres no tiene jugadores convocados, y también ahí en la concentración del próximo miércoles ya en el CAR irán reportando Guillermo Ochoa, el primero de los europeos, y así los jugadores del viejo continente que van a ser tomados en cuenta. La lista definitiva del Mundial Pasadena, California contra Australia. 1 de junio, que es cuando la FIFA ya de las selecciones que van a participar en la Copa del Mundo. León, como siempre, completísima la información. Lo que sepas nos cuentas. Te mando un abrazo y estamos pendientes. Saludos. Abrazo. Cómo nos gusta la adrenalina que genera siempre que hay una Copa del Mundo, la famosa lista. Y para analizarlo, en la mesa, alineación este día en Fútbol Picante, Dionisio Estrada, Jorge Pietrasanta, Gustavo Mendoza. Voy a saludar a cada uno de mis compañeros y les pediré brevemente a cada uno de ellos que me digan. Ahora, Richie Ledesma, yo lo pensaría hasta como volante, pero ya lo vamos a platicar, Mi querido esta Guzmán. famosa lista. Adal, ¿cómo estás, Pietra, Dion? ¿Quién falta y quién Guzmán. sobra? Híjole, para mí sobra Memo Martínez y para mí falta Diego Lainez. Falta Diego Lainez, que aparentemente se bajó del barco tricolor en las últimas fechas, ¿no? Sí. Digo, no ha sido muy del gusto nunca de Javier Aguirre porque no lo ha convocado, pero Lainez anda muy bien con los Tigres, lleva un año a un nivel extraordinario. Ya lo platicamos.
Voy del otro lado a saludar a Diony. Diony King está muy pensativo. Diony King, Yo lo vi como de malas, pero parece que no. ¿Viene de buenas o de malas? Está como muy... ¿Cómo vienes? ¿De buenas o de malas? Normal. Me caes mejor cuando vienes de malas. Normales de malas. Sí. Exactamente. ¿Quién como falta y dice quién Alex sobra? Vargas, nuestro Mira, productor. En una selección, cuando tenemos talento limitado, nunca sobra. Y sí quiero pensar que faltan algunos que se les pudo haber dado la oportunidad Dame nombres. y que no se les dio. El Canelo Angulo de Toluca. Pero nunca entró. Bueno, está bien, pero en el universo. pero Memo Martínez, ¿qué? Él tuvo algunas Bueno, convocatorias. Angulo de Tigres, Jeremy Márquez de Cruz Azul y ¿cómo se llama? Y el de Tigres también. Ociel Herrera. Ociel Herrera. Talento. O sea, estos tú los hubieras puesto en la Copa del Mundo. Yo les hubiera dado ¿Es la lista chance. para ir al Mundial, Diony? Sí, yo les hubiera dado chance, pero ahorita podemos en un momento más ampliarnos. También le pasa factura a Javier Aguirre cuando él dice: el que no esté al 100% no va al Mundial. Si él no dice esa frase, hubiera tenido un poco más de aire, porque en lugar de convocar a 12, ¿no? Pudo haber convocado a 20 y después... No, porque la promesa que le hizo a los como dueños para era: que- no te voy a quitar a un futbolista. No, que te voy a Adal, llevar". esa es la parte que yo no estoy de acuerdo. ¿Eso lo dijo Javier o lo dijo Duilio? Eso lo dijo Duilio. No. Pero lo dijo Duilio a nosotros, Está bien. a los dueños. Javier Aguirre Espérame. dijo: la selección nacional no está para rehabilitarse. Estoy de acuerdo. Perdón para Marcel Ruiz, pero ese es el Pero caso. no solamente es Marcel Ese Ruiz, el caso. hay varios. es Edson Álvarez, no sabemos cómo está, es Santi Jiménez, que no está al 100%. Aunque no lo ha llamado. Santi Jiménez está Aunque jugando. No lo ha llamado, ¿eh? Sí, Oye, pero no está al 100%. ahora, Lo de Marcel espérame, es por Marcel- el de la rodilla, pero es Marcel la Ruiz también rodilla, está pero jugando. no Yo está. pregunto quién lo dijo, porque Duilio. Duilio Davino también nos dijo que Jimmy Lozano iba a ser el técnico en el Mundial. Hay una cosa que no me cuadra en lo absoluto. ¿Qué? Que estos jugadores 12, que son de la liga y están en liguilla, sí vayan a estar todos en el Mundial. No me cuadra, te voy a explicar. O sea, ya sé que eso dijeron. Adal. O sea, me queda claro que eso dijeron, que si los llamas y se lo quitas a su club de la liguilla es porque van a estar en el Mundial, ¿sí? Si no, imagínate que Memo Martínez, por ejemplo, que no estuviera en la lista final, pero ya se lo quitaron a Pumas en la postemporada, sería un absurdo. Me brinca porque ¿cómo va a llevar a 4 delanteros Javier Aguirre? Tomando en cuenta que todos pensamos no se puede dar el lujo de dejar fuera a Santiago Jiménez. Porque Yo pienso lo mismo. está Armando González Estamos hablando de y Memo. 4 ahí. Armando Yo González. agregaría un quinto. Yo no descarto a A Berterame. Berterame, pero Berterame puede jugar por fuera, ¿no? También, Como igual que Julián, Quiñones. porque pone a Quiñones. Pero a ver, Memo, Armando, Raúl y Santiago Jiménez, creo que recuerdo 2 o máximo 3 veces que Javier ha jugado con 2 centros delanteros. 2 veces o 3. Sí, máximo. ¿Cómo vas a llevar a 4? Bueno, en descargo de lo de Javier Aguirre, de lo de la posible lista final, también es cierto que en una lista de 26 termina habiendo 7 u 8 jugadores que no ven ni un minuto en actividad en un mundial. Si cuando eran de 23 se quedaban 4 o 5 jugadores sin jugar un minuto, ahora de 26 puede que haya 7 u 8 que no jueguen ni un minuto, que pudiera ser el caso. Ahora, a Memo le encanta a Javier por lo físico, porque te juega de espalda, porque compite contra jugadores de otra talla en la pelota detenida a favor y en contra cuando te defiendes en tiros de esquina. A mí todavía me brinca, fíjate lo que les estoy diciendo, estoy poniendo en entredicho que esta lista de los jugadores que le arrebataron a los que están en la postemporada en la liguilla estén todos en el Mundial. Todavía no les compro ese Gus, discurso. Es que no es que lo haya dicho Duilio a los medios de No, comunicación. lo dijo a los dueños. Es el acuerdo de Javier Aguirre directo con los dueños. No puede faltar. Entonces me estás su diciendo... palabra. No, ya. Estos tienen su boleto al Mundial. Pero me Por estás eso diciendo... fueron los casos de, ya decía León, de Toluca, y yo ya dije de Chivas. Está bien, pero por ejemplo, Richie Ledesma está fuera. En las tire y afloje y Es que una acuérdate, lista... de esta lista de 12, Sí. estos 12 ya están en el Ok, Mundial. pero Ya los está. que Espera, no espera. llamaron y están en liguilla pueden ser llamados. Claro, porque primero hay que entregar una prelista a la Sí, FIFA de 55, donde sí aparecen Marcel, Richie, Charlie, Chiquito, aparecen todos, Everardo. En ese universo de 55 sí están. Ellos van a estar jugando la liguilla con sus equipos. Sí. Si en el viaje de aquí al 1 de junio alguien se lesiona, Sí.
causa baja, y Javier Aguirre echa mano de esos que hoy no están en convocatoria, pero sí están registrados dentro de los 55. ¿Puedo hacer una pregunta hacer para lo que que me la quiera. conteste en el que tenga la respuesta? ¿Sí? Sí. Son tan amables. ¿Cuándo es la concentración esta de la selección? 6 de mayo. ¿Van a jugar la ida? La ida no, de liguilla no. No, nadie. ¿Segura? No, nada más Toluca con Kaká. ¿Seguros? Con CACAF, Porque, Toluca, ok. hoy o mañana. ¿Seguros? Sí. No nos vayan a salir mañana con que la ida sí ya la están de juegan. vacaciones. Aguante que la FIFA le exige No vayan a salir que le mal. des vacaciones a los futbolistas Ok. antes de concentrarlos. Ok. No, Por lo menos 7 días. No, eso, Segurísimo. 100%. Segurísimo. 100%. Porque yo tengo así mi duda, como la tiene, y con toda la razón, aquí Guzmán. Iba a decir Guzmán. ESPN. Guzmán. ESPN. Guzmán Spien. Está bien No. tener esas dudas, ¿no? Para que nos las aclaren. Esta está clara, entonces. Los 12 ya están, pero podrían haber más. Estoy de acuerdo con lo que dice Adal y con lo que dice Dionisio, de que se lo prometieron a los dueños y se lo dijeron en la cara. Y esa es la idea. Yo ¿no les crees? pienso mal, dice el dicho, piensa mal y acertarás, porque no es la primera vez que nos dicen que van a hacer una cosa y hacen otra. Yo todavía tengo mis dudas que esos 12 vayan a estar en la lista final. Yo no, pero de sí la que selección. sean por lo menos un Es par que más. explíquenme lo de los 4 delanteros y Javier Aguirre juega con uno. Pero tú dices, le gusta el Memo, Memote. sí. ¿Y por qué no lo llamo más? Porque si le gusta- estuvo lesionado un tiempo, ¿no? Va saliendo de una lesión muy larga y en Pumas, cuando regresó goleador. Participó en 3 Ahora, partidos, nos dijo León Lecanda, ¿no? sí, y 2 amistosos. de esa talla, me refiero al tamaño, No, se a la entiende, fuerza es lógico. de la selección. ¿Cuántos otros tiene Javier Aguirre disponibles? No, lo más cercano de delanteros es Raúl Jiménez, en cuanto a la estatura. Sí. Ahora, ya en cuanto a la defensa, podemos agregar a Montes, por ejemplo. Los defensas, por ¿no? ejemplo, Un central. Y de quizás Edson. de los rivales, los defensas coreanos son muy altos. No, Muy altos. Ese checos podría también. ser el Los checos también. Sobre todo, y punto. podría haber sido reforzado por Sí. los checos de decir, ¿sabes qué? Sí necesito. Ahora, ¿no? ahora, hacíamos alegres cuentas hace algunos días y decíamos, bueno, van a ser 14 de México y 12 de Europa, ¿no? Supongamos que se mantengan los 12 de México. Nos faltan 14. Nos faltan 14 que tienen que salir. No hay. Que tienen que salir del No hay- extranjero. no hay 14. Llámese MLS, Europa o algún Hace otro lado. rato hacíamos con Sergio Dip la lista. A ver, sí la hay, no hay, pero muy había justito. 12. Había 12. No, porque la ¿qué hay, pero quiere muy decir? Que justito. dos Luis Chávez, Huescas, Luis Chávez no va. Ni Huescas. Les Ni, tengo ni Huerta. información. Ni el chino Huerta. Sí. Chino, Tengo ¿no? información. Échala. Guarau. ¿se acaba de llegar? Venía Listo. yo en lo que venía librando el Pablo, tráfico así, del ¿verdad? periférico, hablando con el productor, Cosa pasando. de tráfico. Luis Chávez, me dicen, tiene muchísimas posibilidades de estar en la lista final. Si entra Luis Chávez, se completan 14 ahí. De los que ahorita hay. Te puedo 12 dar, o 13. Diony, la lista de los 26. Ajá. Bueno, ya tenemos 12, 12 ¿no? más los 14 que vienen. ¿A quién? ¿Tú vas a agregar a alguien de aquí? Es la que me pasan a mí. No, no es la que yo. No, pero de eso, de la ¿Se información las que digo? tienes. Sí. Porteros. Tala que me dicen, yo había dado la información que me había llegado de que el 11 de junio paraba Ochoa y los otros 2 partidos el Tala. Lo que me dicen hoy en la mañana, porque ya ves que Sí. me dicen, es el Tala, El titular. es el Tala. Tala, Momento que lo lleve. menos- Ni su papá hace esperaba, menos de ni un la año, familia pero esperaba. Yo sí decía de que un lo año. llevaran al Mundial por encima de Berterame, por ejemplo. Por eso, pero tú decías ya. hace año y medio, si apenas hace un año No, es empezó que desde que a empezó ser dije, titular. hay que apoyar a un Acuérdate. chavito joven. Prefiero llevar a un chavito joven que a un consagrado que no va a jugar. Acuérdate que la temporada pasada, que fue hasta campeón de goleo, Sí. al principio no estaba considerado en el primer equipo. No, ¿te acuerdas? No, perdió era... varios cuarta par- opción. Se Era- perdió varios partidos de suplente. Lo subió en la pretemporada, Milito lo subió al primer Estaba equipo. Chícharo y estaba Pulido, Pulido. además. Bueno, yo no. Tenían a Teumbilque. Yo me imagino que sigue. Cowell, que Que jugaba ha ganado alguno que otro lugar, pero hace algunas semanas nos decía Jared que él sabía que para el cuerpo técnico de la selección era considerado el cuarto delantero. que yo creo que eso ya cambió. Que por eso te digo, ahorita a lo mejor subió de escalón. Y no sé si hasta 2. Yo creo pero que ahorita él consideraba Raúl, Santi, Berterame
Y Armando. Te repito, Berterame es la gran incógnita. Hace como de la un liga. Pero mes. se sumó Memote. Hace como un mes. Se Ahora sumó sumó Memote. Yo pensaría hoy por lo futbolístico y por los momentos, porque el fútbol no podemos dejar de pensar que es de actualidad, de momento. Hoy Raúl tendría que ser el 1 y Armando tendría que ser el 2. Sí, yo estoy de acuerdo. Hoy, mira acuerdo. que tengo mi cariño, mi admiración y hasta mi amistad familiar con Santiago y su familia, pero definitivamente hoy Armando está en mejor momento. Estoy de acuerdo. Sí, con eso. que lo, los lo- demás. lo tienes que llevar sí o sí a Santi. Pero hablando de momentos, totalmente de Que acuerdo. en estos- es el 2, Armando. Que en estos 45 días, Pietra, le pueda alcanzar a Santiago Jiménez para recuperar el nivel futbolístico y pelear el 2 o el 1 con Raúl, puede ser. Pero hoy la actualidad es que Armando tiene mejor momento que Santi. ¿Van cuántas fechas del fútbol italiano? ¿30 y qué? Le quedan 4. 34, quedan 4. 4. Es un mes que tiene. Y eso si de pronto el técnico lo considera Que tenga todos los minutos. partidos Bueno, de arranque o que si es suplente No ha jugado dos. entre 45 o 30 minutos. No ha Pero la jugado Juve se dos. quedó en la Este banca. último con la Juve se quedó en la banca. Bueno, por eso te digo, esa es la gran contra que tiene. Vamos a ir con Jesús Bernal. Yo lo único que, y lo decía Gus hace rato, de los 4 centros delanteros que vas a llevar, ¿cuántos minutos van a tener? Si a veces cuando lleva el técnico a 3 centros delanteros, casi siempre es el titular, el segundo y el tercero no la ve. Pero los que Ahora más hay minutos ver tendrían si serían el tercero y el cuarto suman minutos. Como quieras, se pone el Eso, nombre que tú quieras. Armando González y Memo Martínez tendrían más minutos, lo mismo que Berterame. Pero después los que... No, pero Berterame ni está en estos 4. No, está bien, Bueno. pero si estuviera, está jugando. El otro día le puso Messi 2 pases y lo falló increíblemente. Uno Y de metió los uno. caprichos del Tata que llevó a Funes Mori y jugó 6 minutos. Agrégale que el técnico se llama Javier Aguirre y que rara vez juega con 2 delanteros. Bueno, vamos con Jesús Bernal para que nos cuente novedades de las Chivas que van a aportar 5 futbolistas a la Copa del Mundo. Adelante, Jesús. Gracias, Adal. Saludos para ti y para todos en el estudio de Fútbol Picante. En el último día de los convocados al Mundial, Raúl Rangel, Hormiga González, Roberto Alvarado, Luis Romo y Brian Gutiérrez en estas instalaciones. Hoy vinieron, estuvieron con sus compañeros, los felicitaron, los despidieron. Incluso la afición también los esperó un poco y desde este momento comienzan las vacaciones de los jugadores. Una semana entera para reportar el próximo día, miércoles 6 de mayo, en el Centro de Alto Rendimiento y ponerse bajo las órdenes de Javier el Vasco Aguirre. A partir de aquí, pues Gaby Milito tendrá que comenzar a tomar decisiones. Hay 2 elementos que estarán con primera. El caso de Sergio Aguayo, delantero que estuvo en Tapatío y algunas convocatorias a primera, y el caso de Samir Inda, quien también es de los prospectos que tiene muy bien vistos el técnico Gaby Milito. Habrá que ver en los próximos días quién más se suma a esta posibilidad de integrar el plantel del Guadalajara de cara a la liguilla. Mencionar que para el equipo tapatío quedan todavía un par de sesiones más de trabajo aquí en Verde Valle y el viernes por la tarde estarán viajando a Monterrey para enfrentarse en la ida de los cuartos de final al equipo de los Tigres. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. La selección mexicana reveló lista preliminar oficial de 20 jugadores de Liga MX rumbo al Mundial 2026, donde destacan 5 futbolistas del Club Deportivo Guadalajara convocados por Javier Aguirre: Raúl Rangel, portero; Roberto Alvarado, extremo; Luis Romo, defensor; Brian Gutiérrez, mediocampista; y Armando González, delantero goleador. Entonces Gabriel Milito no podrá disponer de ellos para liguilla contra Tigres. Aunque se trata de lista preliminar, tienen lugar asegurado porque todo jugador cuyo club dispute liguilla formará parte de Copa del Mundo, con concentración iniciando 6 de mayo en CAR, trabajando únicamente con elementos de Liga MX, mientras jugadores de Europa se integran paulatinamente con fecha límite 1 junio. Eric López, insider del rebaño, confirmó noticia que toda afición esperaba. Lunes fue último entrenamiento con jugadores convocados, quedando desterrado rumor de que Aguirre iba a dejar jugadores jugar liguilla. Además, a 5 bajas se podría sumar Daniel Aguirre, lesionado contra Tijuana, aunque Milito confirmó regreso de Ángel Sepúlveda y José Castillo disponibles para ida. Gabriel Milito tiene 7 dudas y 3 descartados para visitar Tigres. Duda principal es Aguirre lesionado, bajas confirmadas son 6 seleccionados, incluido Richard Ledesma. Descartados por nivel y desplante son Eric Gutiérrez, Eduardo García y Leonardo Sepúlveda. Raúl Rangel, confesión emotiva revelando sueño con Chivas. Mi idea y mi sueño es ser campeón con Chivas, ya sea antes o después de Europa, no me quiero cerrar y decir antes y dejar ir oportunidades, reconociendo
que emigrar a Europa es meta firme, aunque no existe oferta concreta. Además declaró confianza en liguilla, es serio contendiente, más allá de que se quedará sin jugadores de selección, está para pelear por título. Soy fiel creyente de eso. David Faitelson lanzó pronóstico polémico colocando a Chivas como séptimo favorito. Pese a terminar sublíder, ubicó a Toluca como máximo aspirante, seguido de Tigres y Pumas, dejando a Guadalajara solo por encima de Atlas, argumentando que aún deja dudas en momentos clave. Desde Alemania informan que Bayer Leverkusen quiere robar fichaje de Armando González a Borussia Dortmund, según Fußballdaten, porque Leverkusen quedó impresionado por velocidad y explosión en transiciones, mientras Dortmund ve inversión con gran potencial. Cláusula de salida a Europa es $18 millones, aunque de momento son rumores sin oferta formal. Ramón Morales, leyenda rojiblanca, fue investido al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en 14ª generación junto a 17 jugadores más, incluyendo Oribe Peralta. Ramón jugó 460 partidos con Chivas, anotando 80 goles, conquistando Apertura 2006 e Interliga 2009. Sebastián Pérez Bouquet, ex joya de Chivas, sufre nuevo bajón en carrera con Atlético San Luis, tras insinuar recuperación en Apertura 2025 con 10 partidos, 2 goles, 2 asistencias. En Clausura 2026 su presencia se diluyó progresivamente con solo una asistencia en torneo completo, y con llegada de Raúl Chabrán como DT prácticamente desapareció, disputando únicamente 45 minutos contra Pumas. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que configuran panorama de Chivas rumbo a liguilla. Vamos a comenzar hablando primero sobre lista oficial preliminar de convocatoria de selección mexicana para Mundial 2026, donde Chivas tendrá representación histórica tremenda con 5 jugadores convocados por Javier Aguirre. Como chivistas, la revelación de lista de 20 jugadores de Liga MX rumbo a Copa del Mundo nos llena de orgullo institucional enorme, porque destacan 5 futbolistas del Club Deportivo Guadalajara demostrando calidad superior del proyecto rojiblanco: Raúl Rangel, portero titular confiable; Roberto Alvarado, extremo influyente el Piojo; Luis Romo, defensor sólido experimentado; Brian Gutiérrez, mediocampista trabajador incansable; y Armando González, delantero goleador histórico. La Hormiga, con 24 anotaciones en temporada. Como afición, esta convocatoria masiva de 5 elementos confirma que Chivas sigue siendo cantera principal de selección mexicana, aportando base importante del Tri, legado histórico que nos distingue como institución formadora por excelencia. Gabriel Milito no podrá disponer de estos 5 jugadores para liguilla contra Tigres, entonces enfrentará serie de cuartos de final, con bajas sensibles significativas en todas las líneas del campo: portería sin Rangel, defensa sin Romo, medio campo sin Brian y Piojo, ataque sin Armando. Como chivistas, aunque se trata técnicamente de lista preliminar, estos jugadores tienen lugar asegurado en Copa del Mundo, porque Federación estableció que todo jugador cuyo club dispute liguilla del torneo Clausura 2026 formará parte automáticamente de Gran Fiesta del Fútbol, garantía que elimina incertidumbre sobre permanencia. La concentración del Tri iniciará próximo 6 de mayo en Centro de Alto Rendimiento, donde Vasco Aguirre trabajará únicamente con futbolistas de Liga MX durante primeras semanas de preparación física táctica, mientras que jugadores que militan en Viejo Continente se integrarán forma paulatina gradual, con fecha límite establecida al 1 de junio, permitiendo adaptación progresiva. Como afición, detalle importante es que en lista aparecen varios jugadores marcados con asterisco, quienes fueron convocados específicamente para completar plantel, que entrenará en CAR próximas semanas, pero no están contemplados para jugar en Copa del Mundo, sino que tienen potencial para ser parte de selección mexicana en próximo ciclo mundialista. Entonces, son sparrings de preparación, no convocados definitivos. Como chivistas, confiamos absolutamente en que nuestros 5 representantes tendrán actuación destacada en Mundial, demostrando calidad que poseen, llevando nombre de Chivas al escenario más importante del planeta. Pensando bien, aportar 5 jugadores a selección nacional es reconocimiento merecido a trabajo formativo de fuerzas básicas que sigue produciendo talento de altísimo nivel. Ahora vamos a platicar sobre confirmación de Eric López Insider, reconocido del rebaño, quien reveló, noticia que toda afición esperaba saber, sobre última sesión de trabajo con convocados. Como chivistas, Eric López, periodista especializado en Chivas, confirmó información crucial. Lunes fue último entrenamiento donde Gabriel Milito contó con jugadores que serán convocados a selección mexicana, entonces a partir de martes estos 5 elementos ya no estarán disponibles para preparación de serie contra Tigres. Como afición, esta confirmación desterró definitivamente cualquier rumor especulativo de que Javier Aguirre iba a permitir flexiblemente que jugadores disputaran liguilla antes de reportar a concentración con Tri.
posibilidad que algunos medios habían manejado irresponsablemente generando falsas esperanzas, López ratificó convocados esperados Raúl Rangel, Richard Ledesma, defensor, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Lista idéntica a la oficial confirmando precisión de información previa. Como chivistas entonces, Gabriel Milito desde martes trabajará exclusivamente con plantel disponible restante diseñando estrategia táctica para cuartos de final sin poder contar con 5 titulares fundamentales, desafío enorme que requiere creatividad, adaptación máxima. Además de 5 bajas confirmadas por selección, se podría sumar sexta ausencia. Daniel Aguirre, quien terminó lesionado visiblemente afectado contra Tijuana, retirándose del campo, gravedad de lesión aún no confirmada oficialmente, pero preocupación es latente. Como afición, perder potencialmente a Aguirre, además de 5 seleccionados, sería golpe devastador que dejaría plantel extremadamente corto de opciones, especialmente en defensa, donde ya perdemos a Romo y Ledesma. Pero noticia positiva compensatoria es que Milito confirmó expresamente regreso de Ángel Sepúlveda, delantero centro, y José Castillo, defensor central, quienes estarán disponibles completamente recuperados para partido de ida el sábado. Refuerzos importantes que fortalecen plantel justo cuando más se necesita profundidad. Como chivistas, confiamos en capacidad de Milito para armar esquema competitivo con jugadores disponibles, aprovechando fortalezas específicas de cada elemento. Pensando bien, saber con certeza quiénes están y quiénes no, permite planeación clara sin ambigüedades que compliquen preparación. Mudando de tema, ahora tenemos que hablar sobre situación específica para partido contra Tigres, donde Gabriel Milito tiene 7 dudas y 3 descartados definidos por diferentes razones. Y 2. Como chivistas, de cara al juego crucial contra Tigres, en ida de cuartos de final, es hecho confirmado que Guadalajara tendría regreso disponible de Ángel Sepúlveda y José Castillo, ambos recuperados de lesiones, estando listos para aportar noticias positivas que fortalecen opciones tácticas. La duda principal más preocupante se encuentra en Daniel Aguirre, quien terminó lesionado, visiblemente afectado emocionalmente contra Tijuana. Entonces, incertidumbre sobre disponibilidad es total. Estudios médicos determinarán gravedad exacta, pero pronóstico inicial no inspira optimismo. Como afición, además de duda de Aguirre, es casi hecho confirmado categóricamente que Milito perderá a 6 jugadores por convocatoria a selección mexicana: Luis Romo, defensor central titular; Brian Gutiérrez, mediocampista dinámico; Raúl Rangel, portero experimentado; Roberto Alvarado, extremo creativo piojo; Armando González, delantero goleador histórico; y Richard Ledesma, defensor lateral. Como chivistas, entonces, entre dudas y bajas confirmadas, Milito tendrá que armar 11 inicial prácticamente nuevo, con suplentes habituales y canteranos sin experiencia en liguilla, reorganización táctica profunda que requiere semana intensa de preparación específica. Entre futbolistas descartados, definitivamente por nivel mostrado, y desplantes actitudinales con entrenador, se encuentran 3 nombres que no son tenidos en cuenta absolutamente: Eric Gutiérrez, mediocampista experimentado internacional; Eduardo García, portero del Tapatío; Leonardo Sepúlveda, defensor joven. Como afición, estos descartados reflejan decisiones firmes de Milito, quien prioriza compromiso actitudinal y rendimiento concreto sobre nombres o trayectorias previas. Disciplina que, aunque puede parecer dura, es necesaria para mantener estándares profesionales altos. Como chivistas, el partido contra Tigres será próximo sábado, 2 de mayo, en Estadio Universitario de Nuevo León, a las 19 horas, con transmisión por Azteca, Deportes y Fox Sports en México, Telemundo en Estados Unidos. Encuentro donde Guadalajara llega con ventaja deportiva por haber terminado mejor posicionado, pero con desventaja numérica por bajas múltiples. Pensando bien, enfrentar a Tigres sin 5 titulares es desafío monumental, pero también oportunidad para que suplentes demuestren valía ganándose lugar futuro. En ese sentido de jugadores convocados, ahora precisamos hablar sobre confesión emotiva de Raúl Rangel, revelando sueño que quiere cumplir con Chivas antes o después de salto a Europa. Como chivistas, en entrevista con Fox, Raúl Rangel se refirió honestamente a posibilidad de salir del Club Deportivo Guadalajara en futuro cercano, con intención clara de perseguir sueño de jugar del otro lado del charco en Europa. El guardameta mexicano reconoció transparentemente que emigrar al viejo continente es meta que mantiene firme absoluta en mente, aunque aclaró que por ahora no existe oferta concreta seria que encamine su salida inmediata del rebaño. Como afición, Rangel declaró: yo trato de estar concentrado en lo que es selección y Chivas, yo me entero de muy poco a menos de que sea algo muy serio, frase que demuestra profesionalismo enfocándose en compromisos presentes sin distraerse con especulaciones futuras. Pero lo más emotivo, conmovedor de plática fue cuando Tala reveló sueño principal que tiene con institución rojiblanca: mi idea y mi sueño es ser campeón con Chivas, ya sea antes o después de Europa. No me quiero cerrar
y decir antes y dejar ir oportunidades, o palabras que reflejan amor genuino por colores del Guadalajara. Como chivistas, esa declaración nos llena de ilusión tremenda porque confirma que Rangel no piensa en Chivas como simple trampolín hacia Europa, sino como institución donde genuinamente quiere conquistar título significativo, ambición que comparte con afición completa. Como afición, el portero reconoce honestamente que el logro de campeonato podría no concretarse pronto considerando competitividad de Liga MX, pero mantiene esperanza firme. Rangel tiene ahora mirada puesta principalmente en Copa del Mundo, donde aspira legítimamente a ganarse lugar como titular con selección mexicana, desplazando a Guillermo Ochoa, veterano histórico, objetivo ambicioso pero alcanzable considerando nivel demostrado. Como chivistas, además, Tala habló sobre Chivas en liguilla, manteniendo confianza plena pese a bajas múltiples. Es serio contendiente, más allá de que se quedará sin los jugadores de selección, está para pelear por el título, soy fiel creyente de eso, respaldo importante que demuestra fe en compañeros que quedan disponibles. Como afición, esa confianza expresada públicamente por referente del plantel es inyección motivacional tremenda para grupo que enfrentará desafío complicado. Pensando bien, tener portero que sueña con ser campeón con Chivas antes de irse a Europa es bendición que debemos valorar apoyándolo incondicionalmente. Ahora corresponde hablar sobre pronóstico polémico controvertido de David Faitelson, quien colocó sorpresivamente a Chivas como séptimo favorito para campeonato pese a terminar su líder. Como chivistas, el debate intenso rumbo a liguilla del torneo Clausura 2026 ya está encendido completamente y uno de quienes no dudó en dar pronóstico categórico fue David Faitelson, periodista polémico reconocido, quien sorprendió notablemente al colocar a Chivas lejos, muy alejado de principales candidatos al título. A pesar de que Club Deportivo Guadalajara cerró fase regular en segundo lugar de tabla general con 36 puntos, demostrando regularidad sobresaliente durante 17 jornadas, el controvertido periodista considera que no es suficiente para colocarlo como uno de favoritos reales. Como afición en su lista jerarquizada de contendientes, Faitelson ubicó a Toluca como máximo aspirante absoluto, seguido de Tigres y Pumas, equipos que según su juicio personal llegan con mayor solidez futbolística comprobada. Más abajo en ranking aparecen Pachuca, Cruz Azul y América, dejando a Chivas hasta séptima posición únicamente por encima de Rojinegros, del Atlas octavos clasificados. Como chivistas, el contraste resulta evidente, notable, debido a que Rebaño Sagrado fue uno de equipos más constantes, consistentes del certamen, asegurando boleto a liguilla como sublíder con números objetivos superiores. Sin embargo, pronóstico de Faitelson se entiende argumentando que equipo tapatío aún deja dudas en momentos clave, factor subjetivo que según él podría pesar negativamente en fase definitiva eliminatoria. Como afición, efectivamente, Chivas tuvo tropiezos en recta final, apenas consiguiendo una victoria en últimos 5 compromisos, entonces crítica tiene sustento parcial observable. El rival de Chivas en cuartos será precisamente Tigres, segundo favorito de Faitelson, quien finalizó séptimo tras golear 5-1 a Mazatlán, mostrando contundencia ofensiva. Como chivistas, aunque pronóstico de Faitelson es cuestionable, discutible también, nos motiva para demostrar que está completamente equivocado, combustible adicional para jugadores que pueden usar escepticismo como inspiración. Pensando bien, ser subestimado por analistas externos puede ser ventaja psicológica que elimina presión permitiendo jugar liberado sin peso de favoritismo, mudando completamente de enfoque. Ahora vamos a hablar sobre información desde Alemania revelando que Bayer Leverkusen quiere robar fichaje de Armando González a Borussia Dortmund. Como chivistas, mientras se espera oficialización de lista de convocados a selección mexicana, para Mundial 2026 el mercado de pases de verano europeo vuelve a tocar puerta insistentemente de Chivas. Desde Alemania, medios especializados afirman categóricamente que Borussia Dortmund no sería único club alemán que sigue de cerca atentamente a Armando González, sino que también Bayer Leverkusen, campeón reciente de Bundesliga. Como afición, la realidad innegable es que Guadalajara es uno de equipos mexicanos a seguir obligadamente debido a que no para de producir puro jugador mexicano de calidad superior, cantera que funciona sistemáticamente. La Hormiga es uno de grandes baluartes destacados de maquinaria formativa porque en una sola temporada anotó 24 goles impresionantes para ser campeón de goleo en Apertura 2025 y subcampeón en Clausura 2026. Producción goleadora tremenda que atrae miradas europeas. Como chivistas, este gran momento futbolístico llevó a que varios equipos del fútbol de Europa se hayan interesado genuinamente en él, como fue caso de CSKA de Moscú Club Ruso, al cual rechazó categóricamente a pesar de oferta millonaria tentadora que puso sobre mesa. Según información revelada por Fußballdaten, portal alemán especializado,
En Borussia Dortmund ven a la hormiga como inversión con gran potencial a futuro pensando en reventa posterior, mientras que desde Bayer Leverkusen se han mostrado impresionados específicamente por velocidad explosiva y capacidad de transición ofensiva rápida, características que encajan perfectamente en estilo de juego del campeón alemán. Como afición cabe destacar enfáticamente que de momento se trata de rumor de mercado basado en informes periodísticos, entonces no hay oferta formal concreta sobre mesa de negociación todavía. Según reveló César Merlo, periodista especializado en fichajes, Armando González tiene actualmente cláusula de salida específica al fútbol de Europa establecida en $18 millones, cifra considerable que Chivas fijó estratégicamente. Como chivistas, recordamos que Hormiga rechazó sabiamente Balompié de Rusia previamente apostando inteligentemente a continuar jugando en Chivas y disputar Copa del Mundo 2026, elevando valor de mercado mediante exposición mundialista. Pensando bien, tener dos gigantes alemanes peleando por Armando es señal positiva que aumenta precio potencial, beneficiando económicamente a Chivas cuando eventualmente se concrete venta. Para ir cerrando, ahora hablemos sobre Ramón Morales, leyenda histórica rojiblanca, quien fue investido al Salón de la Fama del Fútbol Internacional como chivistas. Mientras mundo entero espera confirmación oficial de convocados de Chivas para Mundial 2026, institución inflapecho, orgullosamente porque Ramón Morales formó parte de 14ª generación inducida al Salón de la Fama del Fútbol Internacional junto a otros 17 jugadores destacados. Como afición, Rebaño Sagrado ha dado infinidad de jugadores que se han destacado brillantemente en diferentes partes del mundo, llevando nombre de Chivas alto. El más emblemático en últimos años es sin duda Chicharito Hernández, quien hizo historia vistiendo playeras de Guadalajara, Manchester United y Real Madrid. Ramón Morales, leyenda indiscutible del Guadalajara, fue inducido junto a Oribe Peralta, jugador que según nota pasó sin pena y sin gloria por conjunto de Perla Tapatía. Como chivistas, estadísticas marcan que con playera de Chivas Ramón Morales jugó total impresionante de 460 partidos anotando 80 goles, números que reflejan longevidad extraordinaria y producción ofensiva consistente. Además fue campeón en Apertura 2006 y en Interliga 2009, conquistando títulos importantes con institución rojiblanca. Como afición, este reconocimiento internacional es merecido absolutamente para leyenda, que entregó mejores años de carrera al Guadalajara, honor que celebramos con orgullo. Pensando bien, tener leyendas en Salón de la Fama demuestra grandeza histórica de institución que ha producido futbolistas de clase mundial. Finalmente mencionemos brevemente situación de Sebastián Pérez Buquet, ex joya de Chivas, quien sufre nuevo bajón preocupante en carrera con Atlético San Luis. Como chivistas, tras insinuar recuperación, en Apertura 2025 con 10 partidos, 2 goles, 2 asistencias, en Clausura 2026 su presencia se diluyó progresivamente bajando minutos, perdiendo titularidad con solo una asistencia en torneo completo. Con llegada de Raúl Chabrand como DT, prácticamente desapareció disputando únicamente 45 minutos contra Pumas, sin volver a tener participación. Como afición, Pérez Buquet sigue teniendo dificultades para sostener nivel en tiempo. Pensando bien, algunos canteranos logran consolidarse y otros no, encuentran regularidad pese a talento inicial demostrado.